venir a la casa del Señor. Es un gozo estar en la presencia del Señor. Cada día que venimos a la casa del Señor somos ministrados. El día se acerca cuando un día estaremos en la presencia del Señor. Y cada día estamos más cerca de eso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar en esta hora sobre una palabra que se llama comunicación. Es algo que hoy se maneja, es algo que hoy como nunca ha modificado y ha trascendido en la vida, en las cosas y en las costumbres, en los hogares y en las familias. Se menciona que en este siglo XXI, ¿cuántos están en el siglo XXI? Ya estamos en el siglo XXI. Antes se hablaba del siglo XX, pero ya pasamos del siglo XX y estamos en el siglo XXI. En este siglo han habido avances extraordinarios. Se acortan las distancias, la información puede viajar de un lugar a otro, todo gracias al avance de las comunicaciones. Todo viaja, los datos pueden viajar de un lugar a otro, la información puede ser enviada, usted puede recibir una imagen, usted puede recibir una película, usted puede recibir un documento, todo y casi perfecto. Todo eso gracias a la comunicación. El hombre tecnológicamente ha avanzado grandemente. Pero, ¿qué es la comunicación? Algunas personas dicen, por tener mala comunicación usted ha fracasado. Y aún dentro de los hogares, aún dentro de las organizaciones, aún dentro de los grupos, si no hay una correcta comunicación, las cosas no avanzan. La fórmula más sencilla de la comunicación es cuando hay un emisor o cuando hay alguien que está hablando y hay alguien que está escuchando. Cuando hay un emisor que envía el dato o el mensaje y cuando hay un receptor que es el que capta el mensaje o el destinatario. En medio de ellos debe de haber un mensaje. ¿Qué es lo que se está transmitiendo? Quiere decir que la expresión más sencilla de la comunicación es emisor, mensaje y receptor. Pero lo más grande es que no toda la vida el emisor va a ser emisor y que el receptor va a ser receptor, sino para que se cumpla la comunicación es en un momento el receptor se debe de convertir en emisor o en el que empieza a enviar un dato, envía el mensaje y el que era el emisor ahora es el receptor. Quiere decir que hay un cambio, podríamos decir, de forma. Solo es darle la vuelta. La gran enseñanza es que ese es el éxito de la comunicación. Usted tiene media comunicación cuando solamente usted es la persona que habla y nada más le escucha. ¿A cuántos de ustedes les gusta? Y ahora voy a hablar yo y ustedes me tienen que escuchar. Y pobre de ustedes si no lo hacen. Pero la diferencia es que el que habla debe de haber alguien que lo escuche. Pero un momento dado, el que en un momento está escuchando puede también hablar y entonces convertirse en el generador del mensaje. Queridos hermanos, si usted nada más cumple la mitad, si usted nada más es el emisor y nunca es el receptor, usted tiene media comunicación. ¿Cuántos de ustedes tienen media comunicación? ¿Cuántos de ustedes nada más hablan y dicen, habla que tu siervo escucha? Eso es tener media comunicación. Dios no quiere tener medias comunicaciones con nosotros. Dios quiere tener comunicaciones completas. Que usted escuche la voz de Dios, pero que Dios le escuche. Muchos de nosotros solo somos emisores.
Le decimos a Dios tantas cosas, pero no permitimos que Dios se comunique con nosotros. Y en realidad, si usted lee la Biblia, el éxito de los grandes hombres, héroes de la fe, fueron aquellos que no fueron los emisores, sino fueron receptores del mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entendamos que ser receptor de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida, nos ahorra tiempo, nos ahorra kilómetros, nos ahorra años, nos ahorra arrugas, nos ahorra aflicciones, nos da momentos felices, momentos maravillosos. Por eso debemos de decir, en un momento podemos ser los que hablamos, pero en un momento debemos de ser los que escuchamos a Dios. Lo más sorprendente es que Dios, cuando habla con nosotros, siempre tiene algo importante que decirnos. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios podemos ver muchas personas que fueron receptores del mensaje. Hablaron con el Señor, entablaron una comunicación con el Señor. Por ejemplo, la vida de Abraham es un ejemplo de una vida de comunicación. Pero vamos a un ejemplo bíblico. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 26, si ustedes me acompañan, en el verso 1, capítulo 26 del libro de Génesis. Necesitamos la comunicación urgentemente, correctamente, para hablar con Dios y que Dios hable con nosotros. Alguien me dijo, una vez alguien me acompañaba y estaba recién convertido y me dijo: pastor, yo quiero caminar con usted, yo quiero agarrar fuerzas espirituales, voy a caminar con usted. Y él iba manejando y fuimos, hicimos algunos viajes. Y donde íbamos, iba yo en el camión y hasta en el avión donde íbamos. Y él de pronto me dijo: pastor, yo quiero preguntarle algo. Fíjese que yo cuando vamos aquí juntos, yo le veo que usted dice: sí, Señor, así será. Gracias, Señor. Y dije: ¿y con quién habla? ¿Con quién está hablando? Y me dijo: le quiero hacer una pregunta. ¿Usted habla con Dios? Y como que lo vi que la pregunta que me hizo, ¿acaso usted habla con Dios? Y le dije: ¿sabe qué? Lo más sorprendente es que Él habla conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Lo más grande es que Él habla conmigo. Y yo simplemente le escucho. Eso es lo más poderoso de la vida, no que tú te pases la vida hablando con Dios. Todo el mundo habla con Dios, todo el mundo le dirige una palabra a Dios, pero tiene media comunicación. La comunicación se complementa cuando Dios te da una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 26 del libro de Génesis, en su verso primero dice: mire cuán importante es la comunicación. En este pasaje que voy a leer, es un momento difícil, es un momento crítico, es un momento de derrota económica, un momento de escasez, un momento de una decisión terrible. Y el Hijo de Dios, el de la bendición, tiene que tomar una decisión. ¿Cuántos de ustedes están en ese momento? Hoy nuestro país está en una circunstancia que muchos dicen: ¿qué debo de hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué es la circunstancia que voy a tomar? Pues este capítulo 26, verso 1, ¿están conmigo ahí? Génesis, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Qué había en la tierra? No había circunstancias buenas, todo era difícil. Y dice, ¿y qué dice? Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ese es el verso 1. Y miren lo que dice el verso 2. Y se le apareció ¿quién? ¿Quién se le apareció? Jehová. Imagínense, Dios se le aparece para darle un mensaje. Dios entabla una comunicación. Dios, queridos hermanos, nos busca para darnos bendiciones hasta que sobreabunden. Bendito es su nombre. Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Hacia dónde iba Isaac? Me voy a esta tierra, yo creo que allá es lo mejor. Allá voy a salir del problema, allá voy a salir de la dificultad.
Y el Señor le dice, ninguno que te vas, te quedas en esta tierra. Y la tierra que tenía, ¿cuál era el problema? La tierra estaba estéril, estaba seca, estaba muerta, no había futuro ahí. Y Dios le dice, te quedas aquí. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos ese mensaje? Te quedas aquí. Señor, si aquí no hay nada. Y el Señor le dice, aquí te quedas. Habita en la tierra que yo te voy a decir. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios para su vida, para que pueda dirigir su vida totalmente? Si usted entiende la voz de Dios, su vida tendrá una dirección maravillosa. Sus frutos quizás no los vea ahorita, pero sí los verá mañana. ¿Cuántos dicen amén? El verso siguiente, miren lo que dice el verso 3. Habita como ¿qué? Como forastero. Habita como forastero. Y Jehová le dijo, habita como forastero. ¿Cómo debemos de habitar en esta tierra? La palabra forastero, Dios le estaba diciendo, está dispuesto a que la orden que yo te dé, tú la puedas obedecer. Que tú te puedas decir, nada me impide para no oír tu voz, nada me detiene para no obedecerte. Queridos hermanos, que todo lo que tengamos en la vida no nos detenga en la obediencia hacia Dios, sino que estemos dispuestos a caminar cerca de Dios. El Señor le dice, habita como forastero, vive. El éxito de su padre fue habitar como forastero. La única propiedad que compró Abraham sobre esta tierra fue el lugar donde lo enterraron a él y donde enterró a Sara. Y después donde enterraron a Isaac. ¿Cuántos de ustedes tienen comprado ya los 3x3? ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, hermano, el Señor lo reprenda. Cancelada esa palabra. Usted va a meter más en problemas a su familia si no tiene eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que al polvo volveremos. Hágalo en pagos chiquitos. O cómprelo de una vez. Lo único que tenían ellos era eso. Compraron la cueva donde los enterraron. Lo demás fueron forasteros. Todo se vendió y todo se compró. Nunca se quedaron con nada. Hace unos días un amigo, un empresario dijo, acabo de vender una propiedad preciosa. Y le dije, ¿ya la vendiste? Sí, señor, para eso son, para venderlas, no para cuidarlas. La inversión que yo compré ese terreno fue porque en esta circunstancia yo la puedo vender y me genera recursos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el concepto. Vive como forastero. Y le dice la palabra, ¿y estaré qué? ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Estaré contigo y te bendeciré. Qué tremendo es tener la compañía de Dios y tener su bendición. ¿Cuántos quieren la compañía de Dios y la bendición de Dios? Si usted tiene la compañía de Dios, Él es la misma bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cómo responde Isaac a ese mensaje de parte de Dios? Dios entabló una comunicación y Dios esperaba una respuesta de Isaac. En el verso 6 de ese mismo capítulo 26, usted puede leer lo que hizo. Habitó, pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar. ¿Dónde fue a habitar? En la tierra que Dios le dijo, aquí vas a vivir. Esa tierra nadie la quería, esa tierra nadie veía una posibilidad o un éxito. Y la Biblia dice, ¿cuál fue el resultado en medio de una crisis y el valor de tener una comunicación con Dios? Muchos se preocupan, ¿cómo está el país? ¿Cómo está? Y eso nos afecta. Pero la circunstancia más hermosa es que usted se preocupe, que usted tenga una buena comunicación con Dios y Él le librará, y Él le guardará, y Él le bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 12. Miren lo que dice el verso 12. Y sembró Isaac
¿En dónde? En aquella tierra. ¿Y qué pasó? Y cosechó aquel año. ¿Cuánto cosechó? 100 por 1. Imagínense qué tremendo está eso. ¿Cuánto es el 100 por 1? Una semilla le resultaba 100. ¿Cuántos dicen amén? El 100 por 1. Dios le hizo un milagro extraordinario. Cuando la gente decía va a haber sequía, hay hambre, aquí no produce nada, Dios hizo un milagro extraordinario en esa tierra y probó que Él es Dios de dioses. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice. ¿Sabe por qué produjo el 100 por 1? Y le bendijo Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga el 100 por 1 en el momento más difícil? Yo he aprendido eso a valorar en mi vida. Todo el mundo yo lo veo felices en diciembre y aleluya y gloria, pero cuando viene abril, cuando viene mayo, y yo estoy sonriente, gloria al Señor, amén, porque he aprendido a ser exitoso cuando las cosas están más difíciles, porque la mano de Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que sonreír más en abril, en mayo, en junio. Para nosotros no hay crisis, hermano. Achíquese, apriétese el cinturón, dé gloria a Dios. Y ahora vamos a comer, nos vamos a poner a dieta. Ahora mi familia, vamos a ponernos a dieta. ¿Usted sabe que si compra vegetales y verduras es más barato? Gócese. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a comer afuera de la casa. Sí, sáquela al patio de la casa y póngase. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel cosechó al 100 por 1. Usted espere la bendición de Dios en el momento más difícil. Hoy precisamente antes de venir a predicar me habló un joven hermano que yo lloro, me emociono cuando él me habla. Y ahora me habló emocionado. Y me dijo, pastor, yo lo conocí de un ranchito, hermano, mire que, Padre Santo, muchacho con trabajo, sin estudios, sin preparación y sin futuro. Y cuando llegó empezó a trabajar con nosotros, le enseñamos. Y él se casa con una de las muchachas de ahí de la empresa. Y él se hace muy trabajador el muchacho, disciplinado. Y viene una oportunidad y él entra a una empresa. Sin tener estudios, hoy me habla y me dice, pastor, estás emocionado, estoy bendecido. ¿Sabe por qué, pastor? La palabra de Dios se cumplió. Me acaban de dar una propuesta que me van a mandar a capacitación. Están corriendo a todos y a mí me están pagando la capacitación, me están mandando al extranjero, me están dando todo. Yo nunca pensé eso, pastor. Oiga, estoy alegre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que tenemos. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu comunicación? Yo estoy muy bien porque yo entro a hablar con el líder sindical. No, hermano, entra a hablar con el líder del cielo y el dueño de todo. Está bien tener las comunicaciones aquí, es necesario, pero hay que ponerse y encomendarse. Esther, antes de hablar con el rey, ¿qué hizo? Oró y ayunó y dijo, venga lo que venga, pero se había preparado en la presencia del Señor. El contrato, ¿dónde lo había ganado? En el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando entró allí, Dios tenía su mano de bendición y de protección. Amén. Hace unos días hablaba yo con un hermano de aquí de la iglesia y me dice, pastor, en medio de todas las cosas yo no sé cómo nos están dando trabajo a nosotros. Esto es un milagro, pastor, nos están abriendo los recursos para que nosotros trabajemos. Esa es la mano de Dios obrando, y que tú vas a tener un testimonio que es Dios que está en tu vida, que es Dios que está trazando tu rumbo, que es Dios el que está atrás de tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? 100 por 1. 100 por 1. Y la Biblia dice en el verso 13 del capítulo 26, y el varón, ¿qué pasó? Se enriqueció, fue prosperado
y se engrandeció. Tres cosas extraordinarias. Se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció. Y miren lo que dice, hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Todos se quedaron espantados y dijeron, ¿cómo le hizo este hombre? ¿Qué pasó con él? Y fueron a verlo. La historia termina que los hombres poderosos de aquella tierra fueron a verlo y le dijeron, ¿cómo lo hiciste? Y queremos ser amigos tuyos. Y todo fue por una comunicación, porque escuchó lo que Dios le dijo y él hizo lo que Dios le dijo. La segunda lectura que quiero comentar contigo, la importancia de la comunicación con Dios es, en medio de todo el recorrido de nuestra vida, hay momentos difíciles, hay momentos terribles en la vida, que usted puede estar en el éxito, pero usted puede estar sometido a grandes peligros. Amén o no amén. Que usted dice, si me hago para acá, Señor, ¿a dónde? Escóndeme, ayúdame, Señor. Un hombre busca la dirección de Dios, la comunicación con Dios para una circunstancia difícil. Por eso es importante tener una comunicación abierta con el Señor. Y eso está en 2 de Samuel, capítulo 2, en su verso 1. En un momento difícil, la comunicación saca adelante a un hombre. La palabra del Señor dice, 2 de Samuel 2, verso 1. ¿Están aquí, hermanos? Después de esto aconteció que David, ¿qué pasó con David? ¿Qué dice ahí? Consultó ¿a quién? A Jehová. ¿Qué hizo David? Descolgó el teléfono de la línea directa con su Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen comunicación con el Señor? Y le dicen, no me molesten, ahorita voy a hablar con el Señor a ver qué dice. Él toma la línea directa con el Señor y le dice, consulta al Señor. Y le hace una pregunta. Fíjese, él en un momento difícil habla con el Señor, le pregunta. El Señor es su consejero. El Señor es la persona de confianza que él tiene. Y hace la pregunta y dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Ahí está. Él, David, es el emisor. El Señor es el receptor. Y el mensaje es, ¿haré esto, Señor? En un momento los papeles se cambian. El Señor se convierte en el emisor y David es el receptor. Ahí está el éxito de la comunicación. Hay gente que ha venido y me dice, pues yo oro, pero nunca Dios me responde. Porque usted no se quiere convertir en un receptor, siempre quiere ser el emisor. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice, y Jehová le respondió. Jehová le respondió, ¿y qué le dijo? Sube. Y David volvió a decir, fíjense, ya se vuelve otra vez el diálogo. ¿A dónde subiré? Primera pregunta, subiré. Y la segunda es, ¿a dónde voy? ¿Cuál ciudad? Especifícame. Y él le dijo, Dios le respondió y le dijo, ¿a dónde? ¿A dónde iba a ir? A Hebrón. Ahí vas a empezar tu lucha. Es muy importante tener este diálogo con el Señor específico en los momentos más adversos de la vida. Sus enemigos estaban rodeándolo y él tiene una comunicación con el Señor y le pregunta, ¿voy a atacar? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Y cuál haré primero? Y el Señor le respondió y tuvieron un diálogo. Queridos hermanos, el éxito de nuestra vida cristiana y el éxito de nuestro desarrollo es en la comunicación que tengamos con Dios. Si tenemos una comunicación con Dios, aprenderemos a tener una comunicación con la familia, aprenderemos a tener una comunicación en el matrimonio, aprenderemos a tener una comunicación con los que nos rodean,
seremos pacientes para escuchar y para entender. ¿Cuántos dicen amén? El verso 17 del capítulo 5, vemos que sus enemigos vuelven a asolar a David. Y mire lo que pasa, estamos en el capítulo 5, verso 17 de segunda de Samuel, amén. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, ¿qué hicieron? Se alegraron, le declaran batalla, dice, subieron todos los filisteos para buscar ¿a quién? ¿A quién buscaban? A David. Le iban a llevar mariachi y regalo. ¿Qué llevaban? Lo buscaban para matarlo. Y dice, lo fueron a buscar para matarlo. Y cuando David lo oyó, desciende de la fortaleza, dice el verso 17. Pero mire el 19, el verso 19 del capítulo 5 de segunda de Samuel dice, ¿qué hizo David? Entonces volvió ¿a qué? A descolgar el teléfono de la línea de comunicación con su señor. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Qué tremendo era. Dos palabras, dos preguntas. ¿Iré contra ellos? ¿Los entregarás? ¿Cuántos de nosotros en un proyecto lo presentamos al Señor y le decimos, Señor, esto es lo que traigo a tus manos? ¿Me vas a dar éxito? ¿Cuántos de nosotros? Ay, ya me iba yo a meter en algo que no me debo de meter. El otro día, hace unos días, vino una persona enojada. No, ganó mi candidato. Y no, y ese era el bueno. Y le dije, ¿cómo que era el bueno? ¿Y cuántas veces oró? No oré, hermano. ¿Usted cree que Dios no le puede decir quién va a ganar? Pues si oro y busco a Dios, y si en verdad me quiero meter a la política y transformar esto, órele a Dios. ¿Quién va a ganar, Señor? Como que se le fue el gozo. Si usted sabe quién va a ganar, ¿con quién entonces se va a ir? Ahórrese corajes y ahórrese arrugas. No que decimos que Dios coloca y pone a los reyes y los gobernantes. ¿Amén o no amén? Entonces dice la hermana, ay, ¿verdad que ya no sigo haciendo coraje? No. Queridos hermanos, la pregunta, ¿iré? ¿Me los entregarás? La respuesta, Jehová respondió a David y le dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos. ¿En dónde? David no dijo, pues me aviento y que Dios me bendiga y me ayude y me guarde y haga prosperar mi camino y lo declaro. Nada de eso. Primero oró. ¿Cuántos de nosotros oramos y tenemos la comunicación con Dios? El éxito de los grandes hombres. Ay, Señor, ayúdame. Ellos ya llevaban seguro la victoria porque Dios se las había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Y ve, hazlo, aviéntate. Y miren lo que dice el verso 20 del capítulo 5. Y vino David y se presentaron en batalla y se alinearon. Y vino David a Baal-Perasín y allí, ¿qué pasó? Los venció ¿quién? David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Aquí pereció Baal. Eso significaba, aquí Dios derrotó a Baal, porque los filisteos, ¿a qué ídolo llevaban? A Baal. Y él dijo, Dios me dio la victoria. Queridos hermanos, ¿termina ahí el problema? No, hermanos. No se dan por vencido esta gente. Y en el verso 22, ¿cuántos están aquí? Dice, y volvieron a venir